Roma, una ciudad destinada a la grandeza, tuvo unos inicios humildes. La leyenda sitúa su fundación en el año 753 a.C., con los gemelos Rómulo y Remo. Abandonados a su suerte, fueron amamantados por una loba. Rómulo, tras una disputa, mató a su hermano y se convirtió en el primer rey de Roma. La historia de Rómulo y Remo es probablemente un mito, pero refleja la mentalidad romana: fuerza, astucia y un destino ligado a la grandeza. Los primeros romanos eran pastores y agricultores, pero su ubicación estratégica en el centro de Italia les permitió crecer rápidamente. Roma se expandió gradualmente, conquistando a sus vecinos y asimilando sus culturas. La monarquía fue reemplazada por la República en el 509 a.C., un evento crucial en la historia de Roma. Con el tiempo, Roma se convirtió en una potencia regional, lista para enfrentarse a los desafíos y triunfos que marcarían su destino. La República Romana no era una democracia como la entendemos hoy, pero su sistema de gobierno era sorprendentemente complejo y equilibrado. El poder se dividía entre el Senado, las asambleas populares y los magistrados electos. El Senado, compuesto por los ciudadanos más influyentes, era el órgano de gobierno más importante. Las asambleas populares, por otro lado, representaban la voz del pueblo y tenían el poder de aprobar leyes y elegir magistrados. Los magistrados, como los cónsules y los pretores, ejercían el poder ejecutivo y judicial. Este sistema, aunque no perfecto, proporcionaba un cierto grado de equilibrio y evitaba la concentración absoluta del poder. La República Romana se caracterizó por su expansión constante. Las guerras púnicas contra Cartago, una poderosa ciudad-estado en el norte de África, fueron un momento decisivo en la historia romana. Las guerras púnicas, que duraron más de un siglo, pusieron a prueba la resistencia de Roma. Aníbal, el brillante general cartaginés, estuvo a punto de derrotar a Roma, pero la determinación y la tenacidad romanas finalmente prevalecieron. La victoria sobre Cartago convirtió a Roma en la potencia dominante en el Mediterráneo, pero también trajo consigo nuevos desafíos. La afluencia de riqueza y esclavos provenientes de las conquistas provocó tensiones sociales y desigualdad. Surgieron líderes ambiciosos que aprovecharon la situación para obtener poder personal. Cayo Mario y Lucio Cornelio Sila protagonizaron una serie de guerras civiles que debilitaron la República desde dentro. La crisis de la República se agudizó con la aparición de Julio César, un general brillante y un político astuto. César conquistó la Galia, expandiendo el territorio romano y ganando una inmensa popularidad entre el pueblo. Julio César desafió al Senado y cruzó el Rubicón, un pequeño río que marcaba la frontera entre la Galia Cisalpina y Italia, un acto que desencadenó una nueva guerra civil. César salió victorioso y se convirtió en dictador de Roma. Implementó reformas significativas, pero su creciente poder despertó recelos entre sus enemigos. En el 44 a.C., César fue asesinado en los idus de marzo por un grupo de senadores que temían que se convirtiera en rey. La muerte de César sumió a Roma en una nueva ola de violencia y caos. Sin embargo, del caos surgió un nuevo orden. El sobrino nieto de César, Octavio, más tarde conocido como Augusto, emergió como el primer emperador de Roma, marcando el fin de la República y el comienzo del Imperio Romano. Sección 5. El apogeo del poder romano. El reinado de Augusto marcó el comienzo de la Pax Romana, un periodo de paz y prosperidad sin precedentes en la historia romana. El imperio se expandió aún más bajo emperadores como Trajano y Adriano. Las legiones romanas, famosas por su disciplina y eficacia, mantuvieron el orden en un vasto territorio que se extendía desde Britania hasta Egipto. Se construyeron carreteras, acueductos y monumentos impresionantes en todo el imperio. Roma se convirtió en el centro del mundo conocido, atrayendo a comerciantes, artistas e intelectuales de todas partes. La literatura, el arte y la filosofía florecieron durante este período dorado. La ley romana, con su énfasis en la justicia y el orden, sentó las bases del derecho occidental moderno. El latín, la lengua de los romanos, se convirtió en la lengua franca del mundo occidental. Sección 6. Los desafíos del imperio.
El Imperio Romano, a pesar de su poderío, no estaba exento de desafíos. Las amenazas externas, como las invasiones de los pueblos germánicos, presionaban las fronteras del imperio. Las luchas internas por el poder también debilitaron al imperio. La corrupción, la decadencia moral y la crisis económica se convirtieron en problemas endémicos. La sucesión imperial se convirtió en un asunto peligroso y a menudo violento. Emperadores fueron asesinados, depuestos o simplemente desaparecieron en medio de intrigas palaciegas. A pesar de estos desafíos, el Imperio Romano demostró una notable capacidad de adaptación y supervivencia. Sección 7. La división del imperio. Diocleciano, con el objetivo de hacer frente a la creciente complejidad del imperio, lo dividió en dos mitades, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Constantino, por su parte, trasladó la capital del imperio a Bizancio, que pasó a llamarse Constantinopla en su honor. Esta división del imperio, aunque inicialmente concebida como una solución administrativa, marcó el comienzo de una separación cultural y política cada vez más profunda. El Imperio Romano de Occidente, con su capital en Roma, se enfrentó a crecientes presiones de los pueblos germánicos. El Imperio Romano de Oriente, con su capital en Constantinopla, demostró ser más resistente y perduró durante siglos. Sección 8. La caída del Imperio Romano de Occidente. El siglo V después de Cristo marcó el comienzo del fin para el Imperio Romano de Occidente. Los visigodos, liderados por Alarico, saquearon Roma en el 410 después de Cristo, un evento traumático que sacudió los cimientos del imperio. Olas sucesivas de pueblos germánicos, como los vándalos, los ostrogodos y los hunos, invadieron el imperio, debilitándolo aún más. En el 476 después de Cristo, Rómulo Augustulo, el último emperador romano de Occidente, fue depuesto por Odoacro, un general germánico. Este evento se considera tradicionalmente como la caída del Imperio Romano de Occidente. Sin embargo, la caída de Roma no fue un evento repentino, sino un proceso gradual que se desarrolló a lo largo de siglos. Factores internos, como la decadencia moral, la crisis económica y la inestabilidad política, contribuyeron tanto a la caída de Roma como las amenazas externas. Sección 9. El legado de Roma. La caída del Imperio Romano de Occidente marcó el fin de una era, pero el legado de Roma perduró a través de los siglos. El derecho romano, la lengua latina, la arquitectura romana y la cultura romana dejaron una huella profunda en la civilización occidental. El cristianismo, que se originó en el Imperio Romano, se convirtió en la religión dominante en Europa occidental. Los ideales romanos de justicia, orden y gobierno influyeron en el pensamiento político europeo durante siglos. El estudio de la antigua Roma sigue siendo fundamental para comprender la historia y la cultura occidental. La historia de Roma, con sus triunfos y tragedias, sus héroes y villanos, continúa fascinando e inspirando a la gente en la actualidad. La grandeza de Roma, aunque efímera, nos recuerda que incluso los imperios más poderosos son mortales. Sin embargo, el legado de Roma, como una civilización que dio forma al mundo occidental, perdurará para siempre.